Muy buenas alumnos, aquí Breaking Bad una vez más para hablar de química y hoy vamos a resolver el examen de química de selectividad de junio de 2017 de Canarias, opción A. Empezamos. Bien, pues estamos ya enfrente del enunciado de la primera cuestión y dice que tenemos dos elementos, A y B. A tiene un número atómico de 14 y B tiene un número atómico de 38 y nos piden cuatro cosas. En el primer apartado que digamos la configuración electrónica de cada uno de ellos, en el segundo que digamos el grupo y el periodo al que pertenecen de la tabla periódica, en el tercero nos dicen que digamos cuál tiene el menor potencial de ionización y en el último apartado nos preguntan que cuál será el ion más estable del elemento B y que digamos su configuración electrónica. Así que nada, empezamos pues. Para hallar la configuración electrónica, como no nos dicen nada más, vamos a dar por sentado que son sustancias neutras y por lo tanto si este es el número atómico es el número de protones y al ser neutro es igual al número de electrones. Así que para el elemento A simplemente tendremos que ir rellenando el número de electrones según el diagrama de Moeller hasta hacer un total de 14. 1s2, 2s2, 2p6, aquí ya van 10, 3s2, ya van 12, 3p2, 14. Esta sería la configuración electrónica del átomo A. Vamos a pasar ahora al átomo B, 38 electrones, por lo tanto tenemos que hacer exactamente lo mismo hasta llegar a un total de 38 electrones. Vamos a hacerlo. Y esta de aquí sería la configuración electrónica del átomo B. Como veis hemos ido un poco rápido porque la configuración electrónica es algo que ya hemos visto en teoría. Recordad que en todos estos vídeos tenemos arriba a la derecha las etiquetas de los vídeos más importantes y en la descripción tenéis todos los vídeos relacionados con todo lo que estamos viendo en estas preguntas. Así que vamos un poco al grano, vamos a ir resolviendo los ejercicios y cualquier duda que tengáis tenéis los vídeos, ¿de acuerdo? Pues bien, el apartado A ya lo tenemos, estas son las configuraciones electrónicas de cada uno de estos átomos. Ahora vamos a ver a qué grupo y periodo pertenece cada uno de ellos. El grupo se ve en función del último orbital que tiene lleno o semilleno el elemento en cuestión. En este caso, el elemento A termina en 3p2, es el último orbital en llenarse, por lo tanto, estará dentro de los elementos del bloque P en la segunda posición, lo que corresponde al grupo 2B. En el caso del elemento B tenemos que el último orbital en llenarse ha sido el 5s2 y se ha completado, tiene 2 electrones en esta zona, entonces está en la segunda columna del bloque S, por lo tanto pertenecerá al grupo 2A. Y ahora a la pregunta de a qué periodo pertenece cada uno, pues para eso tenemos que ver el número n, el nivel de energía del último orbital en llenarse. En este caso el último orbital ha sido de n igual a 3, por lo tanto el periodo es 3. Y en el caso del elemento B, el último orbital en llenarse ha sido el 5s2, que está en el nivel 5 y por lo tanto el periodo es 5. Entonces, en el apartado B, grupo y periodo, pues para el elemento A sería 2B, periodo 3, y para el elemento B sería 2A, periodo 5. Ahora, en el apartado C nos preguntan que cuál va a tener menor potencial de ionización. Para eso vamos a tener que tener una idea de dónde están colocados en la tabla periódica. Y ya hemos resuelto el apartado B, así que ya tenemos una idea, o ya deberíamos. Bien, vamos a dibujar aquí un esquemita de la tabla periódica que sería algo así, a grosso modo. Y hemos dicho que el elemento A está en la posición 2B, en el periodo 3, es decir, que estaríamos, pues digamos, a esta altura, por esta zona de aquí, mientras que el elemento B está en n igual a 5 en la columna 2A, es decir, que está más para abajo que este y en la columna 2A, digamos que está pues por aquí. Siendo así, vamos a ver ahora cuál tiene mayor o menor potencial de ionización. Hemos dicho que este es A y este es B. Como ya hemos visto en el vídeo de teoría, el potencial de ionización en la tabla periódica crece hacia arriba y de izquierda a derecha, lo que quiere decir que en este caso el elemento A va a tener un potencial de ionización mayor que el elemento B. Por lo tanto, como nos están preguntando cuál va a ser el que menor potencial tenga, pues va a ser B. Así que, elemento de menor potencial de ionización, B. Y ahora nos preguntan en el apartado D cuál va a ser el ion más estable del elemento B y que digamos su configuración electrónica. Pues bien, fijaos que en esta configuración electrónica que tenemos aquí, básicamente es todo esto, la configuración electrónica de un gas noble
y 5s2. Es decir, básicamente perdiendo estos dos electrones que tiene aquí, tendríamos un átomo con configuración electrónica de gas noble. Por lo tanto, el ion más estable sería el de perder dos electrones, por lo tanto sería B2 positivo. ¿Y cuál sería la configuración electrónica? Pues esta que tenemos aquí: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Y esto que os acabo de decir sería pues la solución del apartado D. Hasta aquí queda el primer ejercicio de este examen. Pasamos al siguiente. Pues bien, estamos ya en la segunda cuestión, que es una cuestión de orgánica, y nos dan tres compuestos orgánicos y nos preguntan cuatro cosas. En el primer apartado nos dicen que indiquemos de estas tres moléculas cuáles presentan isomería óptica. En el segundo, que indiquemos de estas tres cuáles de ellas son entre ellas isómeros de posición. Luego dicen que digamos un isómero de función del compuesto C, y finalmente que nombremos a las tres sustancias. Así que empezamos. Bien, para saber cuándo tenemos isomería óptica, ya hemos visto también el concepto en el canal, es básicamente cuando tenemos un carbono sp3 con cuatro sustituyentes distintos. Lo que quiere decir que vamos a tener que tener un carbono sin ningún doble ni triple enlace y que tenga, pues lo que hemos dicho, cuatro sustituyentes distintos, ¿de acuerdo? Entonces, en el compuesto A tenemos CH3, CH2, CHCl, CH2OH. Vamos a escribir esto un poco desarrollado y bien, pues aquí hemos pintado las fórmulas un poquitín más desarrolladas. Fijaos pues que en el compuesto A tenemos aquí un carbono que tiene tres hidrógenos, por lo tanto tres de los sustituyentes ya son iguales. Aquí tenemos CH2. Tiene dos hidrógenos, por lo tanto dos de los sustituyentes ya son iguales. Los cuatro tienen que ser distintos y el carbono tiene que tener cuatro sustituyentes. No valdría un carbono con un doble enlace, por ejemplo. Entonces, aquí sí que tenemos un carbono que por un lado tiene CH2CH3, por otro lado tiene hidrógeno, por otro lado tiene cloro y por otro lado tiene CH2OH. Los cuatro sustituyentes son diferentes, por lo tanto, este carbono sí es quiral, sí presenta isomería óptica. Así que el compuesto A presenta isomería óptica. En el caso del compuesto B, fijaos que tenemos todos los carbonos con dos hidrógenos, lo que quiere decir que todos los carbonos van a tener dos elementos iguales como sustituyentes, así que B no va a ser quiral. Y en el caso de C pues sucede lo mismo, tenemos este carbono con dos hidrógenos iguales, este con dos hidrógenos iguales, este que tiene un doble enlace y por lo tanto ya no nos sirve, y este de aquí que tiene tres hidrógenos iguales, así que esta molécula tampoco va a ser quiral. Por lo tanto, ninguna de estas dos va a presentar isomería óptica. La única es la A. Bien, ahora nos preguntan en el apartado B que cuáles de ellos van a ser isómeros de posición. Los isómeros de posición son aquellos en los que lo único que difiere es la posición de los grupos funcionales. Aquí, por ejemplo, tenemos el OH en el carbono 1 y aquí también lo tenemos en el carbono 1, sin embargo el cloro lo tenemos aquí en la posición 2 y aquí lo tenemos en la posición 4. Fijaos que en estos casos tenemos un isómero porque tenemos la misma fórmula molecular, pero en este caso tenemos el cloro en la posición 2, mientras que aquí lo tenemos en la posición 4. Así que los que van a ser isómeros de posición van a ser A y B. Ahora nos piden que digamos un isómero de función del compuesto C. Un isómero de función básicamente es cambiar un grupo funcional por otro, y aquí resulta que tenemos un carbono con un doble enlace. Si queremos cambiar ese grupo funcional, en lugar de tener un carbono con un doble enlace, lo que podemos hacer es poner ese doble enlace entre cualquiera de los otros carbonos, y un isómero de función de esta molécula podría ser el siguiente. Fijaos que la molécula tiene los átomos conectados todos en el mismo sitio, este carbono con este carbono con este, el oxígeno en el carbono de aquí, que sería el carbono número 2, este CH3 igual y el cloro en esta posición. Y lo único que hemos hecho ha sido cambiar el doble enlace de este carbono-oxígeno a este lado, carbono-carbono. Entonces estas dos moléculas, si lo miráis, tienen la misma fórmula molecular y entre ellas son isómeros de función. Así que ya hemos descrito un isómero de función de esta molécula. Bien, pues
borramos por aquí. Y ahora para el apartado C lo único que nos queda es nombrar estas tres sustancias. Como también tenemos una lista entera de reproducción de formulación orgánica, voy a daros los nombres y si tenéis cualquier duda podéis ir a ver la lista de reproducción. Esta molécula sería el 2-cloro-1-butanol y esta molécula de aquí sería el 4-cloro-1-butanol. Y finalmente la molécula C sería 4-cloro-butanona. Y hasta aquí quedaría el ejercicio número 2 de este examen. Pasamos al siguiente. Bien, pues aquí tenemos ya los datos de este ejercicio. Tenemos la siguiente reacción de COCl2 en estado gas para dar CO más cloro. Nos dicen que esta reacción sucede a 707 grados centígrados en un volumen de 5 litros, que introducimos 0,25 moles de COCl2 y que después de la reacción en el estado de equilibrio tenemos una presión de 6,26 atmósferas. Y en base a estos datos nos dicen que digamos el número de moles en equilibrio, K sub C y K sub P. Así que este ejercicio es muy fácil realmente. Vamos a empezar. En el estado inicial teníamos 0,25 moles de COCl2, 0 de CO y 0 de cloro. La variación de moles habrán sido pues menos X de fosgeno más X de CO más X de cloro. Y en el estado de equilibrio, por lo tanto, tendremos 0,25 menos X, X y X. Entonces, finalmente, en total, ¿cuántos moles tendremos en el estado de equilibrio? Pues será sumar estos tres valores, 0,25 menos X, más X y más X, y esto nos va a dar 0,25 más X. Estos serán los moles totales en el equilibrio. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a calcular X? ¿Cómo hallamos el número de moles totales? Pues en función de la presión total que nos dan. Ya sabemos que la presión por el volumen es igual a N por R por T, de la ecuación de los gases ideales, pues de aquí podemos despejar N, de modo que los moles totales van a ser iguales a la presión total por el volumen entre R por T. Entonces, los moles totales finalmente van a ser 6,26 por 5 litros entre 0,082 por la temperatura, que son 707 en Kelvin, más 273, 980. Y esto nos da 0,389 moles. Estos son los moles totales que hay en el equilibrio. Esto más esto más esto. Entonces, como nos piden cuál es la cantidad de moles de cada sustancia que vamos a tener en el equilibrio, tendremos que hallar el valor de X. Entonces, lo único que vamos a tener que hacer es igualar este valor a este. 0,25 más X es igual a 0,389. De aquí despejamos X y nos sale 0,139 moles. Entonces ya podemos borrar un poquito y sustituir estos datos por los correspondientes. Donde ponía X vamos a poner 0,139 y aquí pues vamos a poner 0,25 menos 0,139, que nos sale 0,110. Bien, pues hasta aquí ya tenemos resuelto el apartado A. Esto sería la solución. Los moles en equilibrio de cada sustancia son estos. Ahora pasamos al apartado B. Calcular K sub C. K sub C sería igual a la concentración de CO por la concentración de cloro entre la concentración de COCl2. ¿Esto que va a ser igual? A los moles de CO entre el volumen, moles de cloro entre el volumen y moles de fosgeno entre el volumen. 0,139 entre 5, que como es lo mismo va a estar al cuadrado, y en el denominador 0,110 entre 5. Y esto nos da 0,034. Ya tenemos el apartado B resuelto. Pasamos al apartado C y ya sabemos que K sub P es igual a K sub C por RT elevado al incremento de moles en estado gas. El incremento de moles en esta reacción, aquí tenemos un mol en los reactivos, un mol y un mol en los productos. O sea que tendríamos 2 menos 1. Entonces, K sub P va a ser igual a K sub C por RT
T elevado a la variación de moles, que es 1, y esto nos va a dar el siguiente resultado. Tened en cuenta que la temperatura aquí también es 707 más 273. Y esta operación de 0,034 por este factor elevado a 1 nos da 2,79. Y este resultado de aquí es el resultado del apartado C. Veis que no era demasiado complicado, ¿no? Pasamos al siguiente. Bien, nos enfrentamos al segundo problema de este examen y nos dice que tenemos una botella que en la etiqueta pone que hay NaOH 10 elevado a menos 3 molar. Nos piden que calculemos el pH de esta disolución, que digamos el volumen de ácido clorhídrico 0,02 molar que gastaríamos en valorar 250 ml de disolución de esta base. Y en el tercer apartado nos dicen que indiquemos el pH que resultaría de mezclar 100 ml de esta disolución con 20 ml de este ácido clorhídrico. Así que este ejercicio es realmente simple y empezamos pues. El pH de una disolución, como ya sabéis, es el menos logaritmo de la concentración de protones, o también es 14 menos el pOH. pH es igual a 14 menos el pOH. Y el pOH es igual al menos logaritmo de la concentración de OH menos. Entonces, el NaOH es una base fuerte que disocia completamente en Na+ y OH-. Siendo así, la concentración de OH- que va a tener esta disolución es la misma que la del NaOH porque disocia por completo. Entonces, el pOH sería igual al menos logaritmo de 10 elevado a menos 3, y esto es 3. De modo que el pH será 14 menos el pOH, que es 3, por lo tanto será 14 menos 3, que nos da 11. Ya hemos resuelto el primer apartado, el pH de esta disolución será 11. Ya veis que rápido hemos resuelto este ejercicio. Pasamos al segundo apartado, que esto se hace con factores de conversión. Partimos pues de los 250 ml de hidróxido sódico. 250 ml de hidróxido sódico lo vamos a pasar a litros. Por cada 1000 mililitros tenemos un litro. Y ahora vamos a calcular en estos 250 mililitros cuántos moles de NaOH hay. Para ello necesitamos pues la concentración molar. Por cada litro hay 10 elevado a menos 3 moles de NaOH. Ahora, la reacción que estamos dando de neutralización es la siguiente: NaOH más ácido clorhídrico para dar NaCl más agua. Entonces, en esta reacción, cada mol de NaOH reacciona con un mol de ácido clorhídrico, por lo tanto la relación es 1 a 1. Cada mol de NaOH gasta un mol de HCl. Ahora, como nos dan la molaridad del ácido clorhídrico, calculamos el volumen de disolución. Por cada litro tenemos 0,02 moles de HCl. Ahora aquí multiplicaríamos por el factor para hallarlo en mililitros. Por cada litro tenemos 1000 mililitros y el resultado de este factor de conversión nos dará 12,5 mililitros. Y este sería el volumen que gastaríamos de ácido clorhídrico para neutralizar esta disolución de NaOH. Así que ya tenemos el apartado A y el apartado B. En este caso el apartado B nos da 12,5 mililitros. Bien, pues nos enfrentamos ya al último apartado. Nos dice que mezclamos 100 mililitros de NaOH con 20 mililitros de HCl y que digamos el pH que resulta. Para ello lo primero que tenemos que hacer es ver cuántos moles de cada sustancia tenemos en cada una de estas disoluciones. Para ello vamos a resolverlo a través de factores de conversión. Para saber los moles de NaOH partimos de los 100 mililitros. 100 mililitros de disolución, lo pasamos a litros en primer lugar. Por cada 1000 mililitros tenemos un litro. Y ahora aplicamos la molaridad. Por cada litro tenemos 10 elevado a menos 3 moles de NaOH. Entonces, tras hacer la operación, tendremos 10 elevado a menos 4 moles de NaOH. Hacemos lo mismo, pero para el ácido clorhídrico. 20 mililitros, lo pasamos a litros. Y ahora, con los litros, aplicando la molaridad, calculamos los moles. Por cada litro
0,02 moles de HCl, lo que nos resulta en 4 por 10 a la menos 4 moles de HCl. Entonces ahora ya tenemos que fijarnos en la reacción que tenemos entre manos. Tenemos que un mol de NaOH reacciona con un mol de ácido clorhídrico y tenemos 4 veces más de ácido clorhídrico, lo que quiere decir que esto es lo que nos va a sobrar, y como un mol de esta sustancia reacciona con un mol de esta, básicamente lo que nos va a quedar al fin y al cabo es la diferencia. Lo que nos va a sobrar de ácido clorhídrico van a ser 3 por 10 a la menos 4 moles de HCl. 4 por 10 a la menos 4 menos los 10 a la menos 4 que reaccionan con el NaOH. Entonces ya sabemos que tenemos estos moles de ácido clorhídrico. Ahora lo que tenemos que hacer es dividir por el volumen para hallar su concentración. 3 por 10 elevado a menos 4 moles de ácido clorhídrico entre el volumen total, que en este caso van a ser 100 más 20, es decir, 120 mililitros, que si lo pasamos directamente a litros nos quedarán 0,120 litros. Finalmente, la concentración molar del ácido clorhídrico va a ser 2,5 por 10 elevado a menos 3 molar. Entonces, al igual que pasaba con el NaOH, el ácido clorhídrico HCl es un ácido fuerte que disocia por completo a H+ y Cl-. Entonces, si tenemos una concentración de ácido clorhídrico de 2,5 por 10 elevado a menos 3 molar, vamos a tener también una concentración de protones de 2,5 por 10 elevado a menos 3 molar. Por lo tanto, el pH, como hemos visto en el primer apartado, va a ser igual al menos logaritmo de la concentración de protones, que va a ser igual al menos logaritmo de este valor de aquí. Y esto nos resulta en 2,60. Y esta sería pues la solución del apartado C. Problema resuelto. Pasamos al siguiente y último ejercicio. Bien, pues estamos ya enfrente de la última cuestión, que este es otro ejercicio prácticamente regalado, es muy fácil y vamos a ver cómo se resuelve. Nos dicen que tenemos esta reacción y que la ajustemos mediante el método del ión-electrón. Nos preguntan en el apartado A que cuál va a ser el oxidante y el reductor, en el apartado B que digamos la ecuación iónica ajustada y en el apartado C que digamos la ecuación global ajustada. Así que para ver cuál es el oxidante, cuál es el reductor y cuál se oxida y cuál se reduce, tenemos que ver los números de oxidación de cada uno de los elementos. Básicamente, en este caso, los elementos importantes, los que se van a oxidar y reducir, son el cromo, que en este caso está en estado de oxidación 6 y se reduce a estado de oxidación +3. Y por otro lado tenemos el yodo, que está aquí en estado de oxidación -1 y se oxida a estado de oxidación 0. Como veis, en este paso estoy yendo bastante rápido porque básicamente es hallar los números de oxidación de cada uno de los elementos. Podríamos hacer esta parte muchísimo más larga, pero como esta teoría ya la he explicado en el canal, os dejaré pues ahí arriba en las etiquetas y abajo en la descripción del vídeo los enlaces a los vídeos correspondientes. Entonces, básicamente, después de mirar todos los estados de oxidación, veréis que el cromo pasa de 6 a 3 y que el yodo pasa de -1 a 0. Entonces, ¿cuál se reduce? El cromo se reduce de 6 a 3. ¿Cuál se oxida? El yodo, que pasa de -1 a 0. Entonces, si el cromo es el que se reduce, es el que va a actuar como oxidante. Y si el yodo se oxida, va a ser el que actuará como reductor. Así que aquí tendríamos ya resuelto el apartado A. Ahora vamos a empezar a resolver el apartado B y el apartado C. Para el apartado B vamos a escribir la reacción de reducción y la de oxidación. La de reducción pues va a ser de Cr2O7 con 2 cargas negativas a cromo 3+. Y la de oxidación va a ser de I- a I2. Entonces, de nuevo, esta parte la vamos a ir resolviendo un poco rápido porque está explicado ya en el canal. Sin embargo, pues aclararos que este ajuste lo vamos a hacer en medio ácido porque tenemos presencia de dos ácidos en nuestra reacción. Tenemos ácido iodídrico y ácido clorhídrico. Entonces, vamos a pasar a ajustar esto en medio ácido. Bien, pues aquí tenemos ya las semireacciones ajustadas, la de reducción del dicromato y la de oxidación del yoduro. Ahora lo que vamos a hacer para hallar la ecuación iónica ajustada es sumar estas dos reacciones.
Para ello tenemos que conseguir que se cancelen estos números. Aquí tenemos 6 electrones y aquí tenemos 2 electrones, pues tendremos que multiplicar esta ecuación de abajo por 3 para que al final haya 6 electrones y se nos cancelen mutuamente. Así que ahora pues simplemente es sumar teniendo en cuenta que esta reacción de aquí está todo multiplicado por 3. Bien, pues aquí tenemos esta ecuación ajustada y esta de aquí sería de hecho la solución del apartado B, la ecuación iónica ajustada. Así que aquí tendríamos la solución del apartado B. Ahora, para hallar la solución del apartado C es simplemente ir sustituyendo estos datos en la ecuación que tenemos arriba. Tenemos un dicromato, por lo tanto vamos a poner un dicromato de potasio. Tenemos HI y HCl, pero fijaos que tenemos 14H+ y 6 ioduros. Entonces, tenemos 6 ioduros y tenemos más de 6 protones. Podemos poner 6HI y tener en cuenta que aún nos sobran 8 protones. Y estos 8 protones son los que formarán parte del HCl, más 8 HCl. Entonces, ahora en productos tendremos 2 cromos, que serán 2 tricloruro de cromo, más yodo, que tenemos 3, y ahora aquí nos pone más cloruro de potasio. Pero ¿qué pasa? Que aquí no tenemos en ningún momento cloruro de potasio, pero aquí en los reactivos hemos puesto 2 potasios con el dicromato de potasio, y fijaos también que aquí hemos colocado 6 cloros mientras que aquí había 8 ácidos clorhídricos, o sea que aquí nos sobran 2 potasios y 2 cloros, pues eso precisamente van a ser los 2 cloruros de potasio. Y ahora añadiremos el agua que nos falta, que son 7 moléculas, 7 moléculas de agua. Y aquí tendríamos la reacción global ajustada, el apartado C resuelto. Como veis, estos ejercicios en los que lo único que hay que hacer es ajustar una reacción de tipo redox son unos ejercicios prácticamente regalados. Más que nada porque esto es algo que a lo largo de todos los estudios de bachillerato para acceder a la universidad es algo que se repite constantemente y es algo a lo que ya se va bien preparado. Así que nada, ya hemos terminado el examen, este era el último ejercicio. Y esto es todo en cuanto a este vídeo. Yo espero que os haya quedado claro todo lo que hemos visto. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda podéis ponérmela en comentarios o preguntarme a través de Twitter o Facebook. Nos vemos en el próximo vídeo y a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor.